Soy de lo que pienso, lo que pensamos nosotros, que esta reunión no es casualidad. Ya Dios la tenía planificada, los que estamos acá, los que estamos de este lado y lo que vamos a compartir. Vamos a tratar de ser muy breve. Le dije a mi esposa que esté pendiente, que cuando sea cosa me pellizque para que no me pase. Pero quiero compartir con ustedes algo que el Señor me dio a mí como una revelación. Nosotros tenemos 35 años de casados. Y para mí, en mi espíritu, la Pascua pasada, el Señor me abrió el velo. Y le digo, mi hermano, porque a partir de cuando yo sentí que estaban dando una charla, no recuerdo quién la estaba dando, no sé, creo que el pastor, el velo se abrió, donde uno pude leer la palabra y entenderla. Y hubo un despertar en mí. Y entendí que para que haya un despertar, yo tengo que entender la palabra, prestar atención, y el Espíritu Santo abre nuestro corazón para que nosotros podamos entender la palabra. Y una de las cosas que el Señor me trajo a mi corazón, que yo creo que es una buena noticia, es sobre la adoración como matrimonio. Pude entender, o pudimos entender, lo que es realmente la adoración, y es el mover del Espíritu Santo en este tiempo. La adoración no es música. La adoración no es que yo tenga que cantar lento o tenga que cantar rápido. Eso no es la adoración del cual Dios habla. Porque yo siempre me hacía la pregunta, porque dice, tocar 2 de alabanza y 2 de adoración. Yo nunca entendía eso. Abraham le dijo a su gente, cuando Dios dijo, sacrifícame a tu hijo, él dijo, espérenme acá. Dejó el burro y dejó a sus criados, y fue con el hijo al monte que el Señor le declaró. Y él dijo, esperen acá, iré, adoraré y regresaré. Pero él no llevaba ningún instrumento, no llevaba nada de canto. Él llevaba obediencia. La obediencia es un signo de adoración. Y he entendido en estos últimos tiempos, después de la Pascua, que el reino de Dios se mueve con principio, con leyes, inviolable. Y muchas veces nosotros nos pasan cosas porque estamos violando los principios de Dios. El reino de Dios se mueve con principios y leyes. Por eso es que la palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Y en estos últimos tiempos Dios está llamando al matrimonio. ¿Por qué el matrimonio? Porque para la sociedad es el ente principal, y para Dios el matrimonio es sumamente importante. Sumamente importante. Entonces, ¿qué es lo que te permite la adoración? Cuando una persona, todos los que estamos acá hemos nacido de nuevo, lo normal que debe ocurrir en cada uno de nosotros es que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y eso está en cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es la adoración? Una adoración, la que Dios nos exige a nosotros, es humillarnos delante de su presencia, entregarnos todo delante de Él, entregar nuestros pensamientos y tomar los pensamientos de Dios, donde ya nosotros dependemos totalmente de Dios, de más nada. Eso es adoración. La obediencia es adoración. Abraham iba a adorar en un sentido de obediencia. Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Y él fue
Y él fue tan confiado que dice, si lo mata o lo mato, Dios me lo va a devolver, porque sobre él hay una palabra profética. Y Dios no cambia, Dios no se arrepiente. El corazón de Abraham estaba siendo probado. Entonces, estos son tiempos. Todos hemos pasado por problemas, calamidades con nuestros hijos, con nuestra familia, muchas cosas que contar. Pero cuando tú entiendes la adoración, que tú tienes que ir delante de Dios humillándote, entregándote, como hizo Jesús. Él se humilló, se entregó, se despojó de todo. Santiago dice que ¿cómo me someto yo a Dios? Pero hay algo que está atacando ahorita al pueblo de Dios. Hay que quebrantar el espíritu de orfandad. Porque yo me inclino y yo voy y me arrodillo delante de alguien que yo sé que es superior a mí. ¿Sí me explico? Muchas veces nosotros no somos efectivos. No somos efectivos porque anda un espíritu de orfandad en nosotros. Y no se me distraiga, no se me distraiga. Porque esa es la necesidad de hoy, que seamos verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Ya eso está en nosotros. Pero el Señor está buscando a aquellas personas que se entregan, que se humillan. Yo no me puedo someter y resistir al diablo si yo no adoro a Dios. Y la alabanza, el poder de la alabanza va a depender de mi grado de adoración. Adoración entonces es, yo me humillo, más de Dios, menos de mí. Y como el tiempo es muy corto, yo le voy a pasar a esta señora que Dios me regaló. Y entendí de que ella salió de mi costilla. Ella salió de mi costilla. Y yo le digo a ella, yo cuando me casé contigo no te amaba tanto como hoy. Sí, es la verdad. No la amaba tanto como hoy. Hoy porque la palabra se me revela y entendí de que yo sin ella soy incompleto. Y que mi ministerio no va a llegar a plenitud si ella no desarrolla a plenitud el propósito que Dios tiene con ella. Y tenemos una gran responsabilidad porque tenemos que levantar la viña que Dios nos dio para cuidarla. Amén. Buenas noches, bendiciones. Bueno, gloria a Dios que me ama más que antes, ¿no? Me quedan 2 minutos nada más. Bueno, no importa. Y siguiendo lo que él dice, me venía un ejemplo, ¿verdad?, de adorar. Esta es una reunión de matrimonio, de parejas, esa es la reunión. Cuando estamos con una persona, la amamos, la adoramos, la queremos. ¿Y qué anhelamos? Lo mejor para esa persona, nos arreglamos para esa persona, le dedicamos tiempo, le damos lo mejor. Bueno, así es con Dios. O sea, Dios quiere que lo adoremos, para eso fuimos creados. ¿Y qué tenemos que hacer? Darle lo mejor de nosotros, dedicarle tiempo, darle, no lo que nos sobra, darle lo primero, darle lo más valioso, porque así lo hacemos en lo natural con las personas que amamos. Entonces, ¿cómo no lo vamos a hacer con el que nos creó? Con el que es dueño de la plata, del oro, de todo, y quien nos provee de todo. Porque todo lo que tenemos no es porque trabajamos, porque nos esforzamos, porque somos conocedores de algo, tenemos experiencia. No, todo eso lo podemos hacer porque Dios lo permite, porque Dios nos dio todo lo que nosotros tenemos para desarrollar algo. Nos dio creatividad, porque todos aquí somos creyentes. Cuando Cristo fue a la cruz, Él nos dio creatividad. O sea, no, Dios es un Dios creativo, pero allí Él nos quitó lo poco que teníamos y nos puso abundancia. Así como nos dio la salud, nos dio la prosperidad, nos dio todo. Pero tenemos que creer que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro proveedor y adorarlo, como decía Él, todo el tiempo. Y la adoración lo hemos entendido en estos pocos tiempos, últimos días, de que es constante. O sea, es con nuestro hablar, con nuestro caminar, con nuestras actitudes,
cómo tratamos a las personas, de qué hablamos. Si conocemos la palabra, si la leemos, si lo buscamos, vamos a hablar de Él. Y vamos a tener siempre, Dios nos va a presentar una oportunidad para hablarle a alguien de Él, de hablar del reino. El reino de los cielos está aquí. Ya les voy adelantando que la palabra está en el libro de Hebreos, para los que trajeron Biblia. Hoy no tenemos pantalla, así que vamos a tener que usar la Biblia o el celular. Y había quedado la otra vez se había soltado solo el principio, que es el hombre como sacerdote. Habíamos tenido la revelación de que Dios le habló a Adán. Antes de crear a Eva, le habló a Adán. O sea que ya le cayó un sacerdocio, le cayó una responsabilidad. Por eso dicen que el hombre es cabeza, como Cristo es cabeza de la iglesia, y que la mujer es el cuerpo, como la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque el sacerdocio le cayó a Adán. Y nos presentamos, estuvimos dando algún testimonio, pero para hoy Dios me marcaba que hay que profundizar sobre el sacerdocio del hombre, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados a que a la iglesia vienen las mujeres, es un porcentaje grande de mujeres que viene y un porcentaje pequeño de hombres. Pero eso es una señal de cómo está el mundo, ¿no? De cómo el enemigo y el principado está operando para que el hombre le cueste llegar a la iglesia. Y tenga un montón de prejuicios en la cabeza de lo que es la iglesia, de lo que es ir a la iglesia, ¿no? De que es un hombre quizá que se siente débil o poco hombre porque viene a la iglesia. Hay esa imagen en la gente que no conoce a Dios. Entonces vamos a la palabra, Hebreos 9, capítulo 9, dos versículos nada más voy a compartir, versículo 6 y versículo 7. Y quisiera saber hasta cuánto tengo de tiempo, así ya ajusto la mira. Bueno, listo. Santo es el Señor, me sobra. Bueno, Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7, dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir el oficio del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esa es la palabra. Entonces hablamos que el hombre es sacerdote porque Dios le habló a Adán. Dios dejó la responsabilidad. Y acá habla de sacerdotes y de sumo sacerdote. Entonces ya está haciendo una distinción de categoría. Pero no de categoría de quién es mejor, quién es peor, sino de categoría de responsabilidad. Porque Cristo dijo que en el reino de Dios las cosas son diferentes a la del mundo. El que está en la cabeza tiene mayor responsabilidad, mayor carga y mayor humildad tiene que tener. Y eso lo dijo antes de lavarle los pies a los discípulos. O sea, que el hombre, el sacerdote, es el que entrega el sacrificio mayor. De hecho, en lo natural el hombre se esfuerza por la familia. El hombre sale a buscar el pan, sale a sacrificarse. Quizá no come él, pero comen los hijos. A mí me pasó de que yo tenía un dinero para pagar algo de la luz que tenía vencido en un momento, en una época, y mi hijo tuvo que cambiar de escuela, de una escuela pública a una escuela privada. Tuvo que cambiar porque había un problema en la escuela de bullying, una cosa difícil, y había que hacerlo sí o sí. Entonces yo estuve varios meses sin luz porque esa plata que yo tenía guardada para pagar esa cuenta de luz, tuve que usarla para pagar, para que mi hijo tenga una escolaridad. Pero no es que yo sea bueno ni que yo sea super padre. Son situaciones que todos los padres y las madres también, obviamente, somos de sacrificio. Entonces esa parte el hombre la cubre como sacerdote, ¿no? De esforzarse. Pero no cubre la parte del espiritual, porque es la mujer que va a buscar a la iglesia. Y esa es la parte, porque el ganar el pan con el sudor de la frente fue una maldición de parte. Fue por el problema de la caída de Adán.
es una maldición. Uno dice, no, yo quiero tener trabajo, yo quiero tener prosperidad, yo quiero tener negocio, yo quiero vivir de rentas. ¿Por qué? Porque de esa plata voy a servir al reino de Dios, voy a poder predicar, voy a poder ser multiplicador para el reino. En realidad, el ganarse el pan con el sudor de su frente, con sacrificio, con dolor, a costa de nuestra propia salud, eso es una maldición, no es una bendición. Pero los hombres nos quedamos con eso, ¿no? Yo me sacrifico por mi familia. Pero a veces no somos capaces de quebrantarnos en la presencia de Dios. Porque lo vemos como una debilidad, quebrantarnos. Porque nos enseñaron que el hombre no llora. Y el rey David se postraba, le cortaba la cabeza a los gigantes, pero tenía ese poder, tenía esa unción, porque me dicen que medía 1,5 metros, pero estaba siempre adorando, siempre quebrantado en la presencia, escribió un montón de salmos. Era un hombre humilde frente a Dios. Y eso es lo que nos falta a los hombres, ¿no? Nos falta esa parte. A veces somos soberbios, porque pensamos que si no oramos es lo mismo. Si no nos quebrantamos en la presencia de Dios es lo mismo. Y la cadena de mando, hablábamos de sacerdotes y del sumo sacerdote, que habla de una cadena de mando. También acá en nuestro país, por lo menos, hablar del ejército es de mala palabra, después de la década del 80, ¿no? Y nosotros tenemos un Dios que es Jehová de los ejércitos. Miren hasta qué punto el enemigo operó de tal manera que, utilizando palabras en el inconsciente colectivo, que hablar de militares o de algo militar o de algo del ejército es mala palabra. Cuando es un orden y cuando tenemos un Dios que es Jehová de los ejércitos, y que hay una línea de mando. Hay un sumo sacerdote, hay sacerdotes, después hay tribus y hay familias, y todo está en la misma línea. Es todo el mismo ejército de Dios, que incluye a familias. Entonces, nosotros dentro del reino estamos dentro de un ejército. Por eso, el problema nuestro es la tibieza espiritual. El problema nuestro es la tibieza espiritual. Cuando nosotros estamos tibios, somos parte de un ejército, pero somos ese soldado que anda con el arma y papando mosca, mirando para cualquier lado. Entonces es un soldado que no puede durar mucho. Entonces tenemos heridas de acá, heridas de allá, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio. Pero depende, principalmente yo hablo de los hombres, ¿no? Principalmente nosotros. Y nosotros tenemos que llamar a orar a la mujer. La tenemos que traer a lo espiritual nosotros, a la mujer. Quizás no estamos hablando de gente de acá, que yo estoy viendo, son todos hombres de Dios, son gente que yo veo las caras que vienen acá. Quizás es para alguien que está mirando, que lo va a ver después, ¿no? En la filmación. Pero no es malo recalcarlo, nos cuesta a todos mantener el sacerdocio, pero es un tema del hombre. Es un tema del hombre llevar a la mujer a que ore. Vamos a incluso buscar por nuestros propios medios también, ¿no? Y como es una cadena de mando, dicen que el sacerdote eterno es Jesucristo. Jesucristo es el eterno sacerdote, el sacerdote que nos dio Dios para que por un solo sacrificio todos seamos beneficiados una sola vez. Él pagó un precio altísimo. Después hombres de Dios pagaron precios altos, como ser el apóstol Pablo, etcétera, etcétera. Pero el diseño es que cada vez paguemos un precio, es al revés que el banco. El banco tiene intereses cada vez mayores. El reino de Dios es al revés. Los intereses cada vez menores. Nosotros no tenemos que ir a la cruz, gracias a Dios. Ni tenemos que ir preso como el apóstol Pablo, ni nos tienen que cortar al medio como Isaías. El sacrificio es menor, pero no menos importante. Todos pagamos un precio. Y es un precio bastante accesible, quebrantarse en la presencia de Dios, en la intimidad. Orar con la esposa. Orar con la esposa. El apóstol nos dijo, tienen que orar juntos ustedes, porque lo que le pasa a los matrimonios es que no oran juntos. Y nosotros estamos batallando con eso, porque tampoco nos es fácil orar juntos. Porque lo sabemos todo, pero
pasa tal cosa, pasa tal otra, y no oramos ayer al final. Entonces, y si nosotros no oramos, hablamos de cadena de mando, nosotros ahora estamos como guías de matrimonio, guías de la familia. Si nosotros no oramos, ¿qué le podemos decir a los que se puedan venir a esta reunión? ¿No? La cadena de mando, si el líder no le puede exigir al que está abajo más de lo que él hace, porque si no es un hipócrita, un religioso. Entonces ahí está el punto. Como los padres no le podemos exigir a los hijos que sean mejores que nosotros, esperamos que sean mejores, pero nosotros no le podemos exigir más de lo que nosotros hacemos, porque si no somos hipócritas, le generamos confusión a los hijos, le generamos rebeldía. Cuando nosotros le exigimos más de lo que ellos ven que nosotros, no lo que decimos, nos ven hacer, decimos no mienta y nos ven mentir, le generamos esa contradicción que termina en una rebeldía y que después la generamos nosotros, porque no estamos predicando con lo que vivimos, con lo que ellos ven. Lo mismo pasa en todas las cadenas de mando, que la iglesia es una cadena de mando, es un ejército. Entonces no podemos nosotros exigir, ni pedir, ni predicar lo que nosotros no vivimos. Y bueno, y las herramientas de alto, digamos, de alto calibre, de alto impacto en el mundo espiritual, es el quebrantamiento personal, quebrantamiento matrimonial, quebrantamiento familiar, si es posible, y el hablar en lenguas. Las lenguas hoy por hoy son el ABC, que incluso en el grupo después, si nos piden a nosotros, yo tengo una enseñanza, tengo una impartición grabada que yo se las puedo compartir para los que todavía no se le activaron las lenguas angelicales, pero es fundamental. Nosotros como sacerdotes de la familia, de los hijos, de la casa, y lo que hablamos de ejército, ¿no? De ejército y de las armas, el quebrantamiento, el hablar en lenguas, el discernir, buscar, leerla. Tenemos que leer la Biblia. Nosotros vemos, yo por lo menos yo veo, que la gente viene a la iglesia, escucha la palabra, ora, pero le cuesta leer la Biblia. E incluso tenemos un enemigo de la Biblia que antes no había, que antes era la televisión y ahora es el celular, ¿no? Antes era en otra época era la televisión, ¿no? Ahora es el celular. Es un enemigo de leer de la palabra, porque pasamos horas con el celular. Y ese tiempo lo podemos utilizar de otra manera, para ver otros resultados en nuestra familia. Y hablamos de un ejército, pero no es un ejército humano, es un ejército divino. Como la justicia, nosotros estamos acostumbrados a la justicia del hombre, la justicia humana. Y la justicia humana no tiene nada que ver con la justicia divina. La justicia divina, la justicia humana es una copia, una mala copia. Nosotros copiamos mal las cosas que Dios nos dio. Copiamos mal, el hombre copia mal. Porque hay un principado, la palabra lo dice, hay un principado que está haciendo algo que estaba en estado puro, algo divino, está corrompido. Porque el hombre, con su entendimiento, que se arman las religiones, y la justicia del hombre. Usted le pregunta a un abogado, un juez, si existe la justicia, ya van a decir que no. Existen ciertas cosas, ciertos artilugios, no existe la justicia del hombre, no es justa. Son argumentos y termina decidiendo alguien que de una manera humana. Y así como la justicia de Dios no tiene nada que ver con la justicia del hombre, el ejército de Dios no tiene nada que ver con el ejército del hombre. Nosotros no estamos para combatir en la carne, estamos para combatir en el espíritu.
Y las consecuencias sí las tenemos en la carne. Al no combatir en el espíritu, después vienen las consecuencias porque sufrimos en la carne por no pelear en el espíritu. Por eso la clave que dice que esta guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Y eso es una realidad, una verdad absoluta que a veces se nos va de la mente. A veces pensamos en la mala suerte, pensamos en, no sé, en la situación común, natural. Así que bueno, hoy pude profundizar, gracias a Dios, en lo que es el sacerdocio para los hombres, para que estemos ya advertidos, que nos guste o no nos guste, lo reconozcamos o no, eso es un diseño, no podemos esquivar, Es como ser padre, uno ya fue padre y es padre aunque se vaya y no lo vea más, su hijo es padre igual, no hay manera, ya está. Nosotros también somos sacerdotes, nos guste o no nos guste, lo reconozcamos o no lo reconozcamos. Una cosa para sumarle a lo que mi esposo compartía es que justamente anoche estábamos viendo parte de la conferencia Carros de Fuego de nuestra cobertura ministerial de Costa Rica, y el apóstol, el profeta Pablo Chávez compartía que hay un estudio científico hecho que cuenta de que le ponen todos los chupetes en la cabeza a la gente, a diferente gente, ¿no? Y que le ponían a los sacerdotes católicos y le decían, bueno, ahora hace una oración. Y la oración era una oración repetida, ¿no? O era una oración, pero una oración, ¿no? Entonces estaba orando. Que le ponían a un rabino que ore y oraba, ¿no? Que le ponían a otro, pero cuando hablaban en lengua no había una lectura de la mente. Amén. Y para sumar eso como arma espiritual, me impactó porque mire cómo trasciende lo espiritual, que hasta sale detectado en una máquina, que cuando le conectaron había una onda cerebral en todas las oraciones, pero cuando oraban en lengua, mi hermano, dice que esas ondas cerebrales dejaban de marcarse, es decir, que ahí no hace lo consciente, el consciente no trabaja, trabaja el espíritu. El espíritu se comunica, amén. Por eso ahí el diablo no tiene acceso. Así que si usted está pasando por un tiempo de prueba, de dificultad, recuerde que usted tiene esta arma que es el arma de hablar en lenguas, amén. Y me toca, compartir mi parte. Nosotros nos dispusimos con mi esposo que cada reunión haya una parte, la parte para los hombres. Digan los hombres, levanten su mano y digan, lo recibo todo los hombres. Lo recibo todo. Pero también las mujeres necesitamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y mi hermana, yo en el día de hoy quiero hablarle acerca de algo. Levante su mano y diga, necesario. Es necesario. Nosotras tenemos que ser ayuda idónea. Si vino con su esposo, dígale, gordito, cielo, voy a ser tu ayuda idónea. Voy a ser tu ayuda idónea. Algunas ya lo son, algunas se han podido flexibilizar. Mire, mi hermano, cuando comenzó este año, yo armé todo un plan porque soy un poquito obsesiva. Armé un plan, un diseño para el ministerio de alabanza. Mire, cada cosa, cada centímetro, cada renglón. No pasaron ni 3 meses que el Señor agarró mi plan, me lo hizo trizas. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Hija, te amo, te formé, así que te conozco. Pero tenés que ser rígida, tenés que ser dura, tenés que tu sí, sí y tu no, no. Pero también tenés que ser flexible para poder meterte donde yo te quiero. Y esa flexibilidad, mi hermano, la tenemos las mujeres. ¿Cuántas saben que la mujer es mucho más flexible que el hombre? Amén. Es una cuestión física, amén. Y muchas veces nosotras no somos tan flexibles con nuestro esposo. ¿Vieron que toqué un tema? Pero no somos flexibles con nuestro esposo porque decimos, no nos entiende. No piensa todo lo que pensamos nosotras. Nosotras, la computadora se hizo pensando en una mujer. Está pensando en 3 cosas que tiene que hacer, que está haciendo otra cosa y que está planeando otra cosa. La mujer, mi hermano, puede hacer muchas cosas al mismo tiempo.
Y muchas veces es lo que nosotras creemos que no nos entienden. Miren, mi esposo, el otro día yo miré que uno de los matrimonios cumplió años, que lo saludamos para cuando lo vea Cristian, y Berenice cumplió años. Yo le dije, amor, vi que es el cumpleaños de Cristian, y lo ubiqué un poquito en los que tienen la niña. Y me dice, mirá, me dice. Y yo como re emocionada, vamos a mandarle un mensaje, vamos a saludarlo. Y él me dijo, no sé, mi amor, si a vos te nace, ¿por qué? La mujer es distinta. Amén. Yo ya le estaba haciendo una torta, cumpleaños sorpresa, y él tiene otra perspectiva que está correcta. Diga, está correcta. Está correcta. Pero está correcta, mi hermano, ¿sabe por qué? Porque si no, no seríamos uno ayuda idónea del otro. Pero sabe, cada vez que habla de la mujer en la palabra, nos llama que nosotras debemos ser ayuda idónea del hombre. En estas 2 reuniones mi esposo estuvo tocando el tema del sacerdocio. Y yo me asombraba porque decía, wow, ¿cómo lo usa Dios? Y qué es cierto, qué es real. Pero en la reunión anterior yo hablé y dije, y lo repito porque es real, que nosotras tenemos una corresponsabilidad. No todas las responsabilidades de mi esposo. Yo tengo una responsabilidad. Y yo quiero que vayamos juntas a la palabra de Dios. Porque de la mano del sacerdocio, mi hermana, de la mano del sacerdocio de los hombres, nosotras tenemos que tener la postura correcta. Y quiero que vayamos juntas al libro de Proverbios 14, versículo 1. Y dice la palabra, de la mano del rey Salomón, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manitas la derriba. ¿Cuántas veces, mujeres, varones como que no están, hicimos algo, nos esforzamos, pero abrimos la bocota y lo vimos derribarse como si fuera un castillo de arena? Es que la mujer, mi hermano, tiene la capacidad de la destrucción. Y mire, esto es real porque si usted recuerda, en la primera reunión hablamos acerca de la primer pareja de la historia, que fue Adán y Eva. ¿Quién comió la manzana, mi hermano? Entonces, mire, por el pecado de la mujer, que luego también le hizo probar a Adán y ninguno de los dos se refrenó, hay una bendición. Diga conmigo, todo es bendición. Todo es bendición. De todo aprendo. De todo aprendo. Mire, nosotras tenemos esa unción de que a veces podemos destruirlo todo, en nuestro ADN, en nuestra sangre. Así como decimos que venimos de una formación adánica de pecado a la que tenemos que renunciar, a la que dejamos atrás cuando aceptamos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. También la mujer tenemos, amadas del Señor, que renunciar a eso que tiene que ver con la caída de Eva en el Edén, que salga de nuestro ADN. Pero mire lo que dice la mujer sabia. Levante su mano y diga conmigo, en este día recibo la sabiduría que Dios preparó para mí. Escuche, esa sabiduría está en el corazón de Dios. Amada, ¿cuántos hijos tenés? 11. Esa mujer es sabia. Aleluya. Santo. Y si no era sabia al comienzo, yo le aseguro que a esta altura, luego de 11, es sabia. Y que hay un video gracioso que muestra a una señora lavando un bebé de juguete, obvio. Y que lo está bañando, y dice el primer hijo, y lo baña con cuidado, ¿viste? Y que le pone el champucito, que mide el agua, que después lo seca con cariño. Y después dice, bueno, el segundo hijo, y ya lo agarra como con otra velocidad, ¿no? Porque está atareada, ya no es la misma madre del primero. Y al último que lo mete ahí, que lo enjabona, le da el jabón, ¿no? Y esa es la dinámica. La mujer fue creciendo en sabiduría a medida que pasó el tiempo. Bendito Dios que me hizo pasar años y que no soy la misma que llegó un día al Roca. Gracias al Señor. Si no, mi amor. Gracias, Señor. Y sí, mi hermano, porque no éramos los mismos, porque el Señor nos tiene que moldear. Diga amén. Amén, amén.
Así que mi hermano, esa sabiduría que viene del Señor nos llevará a edificar. Levante su mano y diga conmigo: no voy a destruir, No voy a destruir, sino que voy a edificar. que voy a edificar. Baje su mano. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo dice. Porque si la mujer sabia edifica su casa y yo soy hijo de Dios y yo recibo esa sabiduría, mi hermana, usted puede edificar y no destruir. Yo no pertenezco a lo que Eva hizo al principio. Yo fui lavada con la sangre del Cordero. A mí me reviste la sangre del Cordero. Yo voy a edificar. Le voy a edificar confianza a mis hijas mujeres. Le voy a edificar confianza, aleluya, a mis hijos varones. Le voy a edificar, aleluya, la prosperidad que viene de lo alto. Yo seré la responsable de edificar y no destruir. Quiero que vayamos al segundo punto. Estamos hablando el día de hoy acerca de ser ayuda idónea. Así que el primer punto es la sabiduría. Levante su mano bien alto y diga: la tengo. La tengo. Y si no, mi hermano, la va a tener pronto. Y es como, le quiero decir que es como la paciencia. Se recibe a los golpes, pero se recibe. Punto número 2, temor reverente a Dios. También en Proverbios, vamos juntos al capítulo 31, versículo 30. Dice la palabra de Dios, Proverbios 31, 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Yo no sé con qué te estás enfrentando a diario, mi hermano, mi hermana, pero si usted tiene respeto por el Señor, por su espíritu, por sus cosas, todo eso que está viviendo es momentáneo. Y empieza el versículo diciendo que engañosa es la gracia, vana la hermosura. Lo de afuera no importa. Si lo de adentro está conectado al cielo, mi hermano, si lo de adentro es reverente con el cielo, lo demás no importa. ¿Cómo te caigo? No importa. ¿Me querés? No importa. Si yo estoy conectada al cielo, si mi corazón está rendido. Mi esposo lo nombraba David. Y es real, mi hermano. Usted lo veía lleno de pecado. Usted lo veía que se equivocaba una y otra vez. Pero sabe, ese hombre lleno de pecado fue llamado por Dios un hombre conforme a su corazón. Porque cada vez que estaba a punto de perderlo todo, David se rendía. Y mire, esta es la clave de este segundo punto. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Usted no necesita ser alabado por nadie. Pero cuando usted le tiene temor a Dios, cuando usted le tiene respeto a Dios, cuando usted pone en las manos de Dios todo, porque usted sabe que Dios lo hará. Dios lo hará, mi hermana. Dios lo hará. Dios abrirá la ventana de los cielos. Pero para eso, mi hermano, tenemos que conocer a Dios. Uno no puede respetar a quien no conoce. Uno necesita ir al secreto e intimar. El tercer punto, la conducta. Diga, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y mi esposo dijo algo que nosotros hoy no nos pusimos de acuerdo con la palabra. ¿Se acuerda que en la reunión pasada nosotros iniciamos con una palabra de Efesios y luego nos fuimos a Génesis y era una palabra con la otra? Pero hoy mi esposo quería seguir hablando de sacerdocio para los caballeros, pero el Señor me inquietaba hablar acerca de ser ayuda idónea. Amén. Porque la idea de la reunión de matrimonios es que podamos crecer juntos. Amén. Amén, amén. A nosotros nos está pasando. Quizás, yo lo decía el otro día, son 7 meses que parecen 8 ya. Perdón, 8. Que parecen como años. Pero saben, mi hermano, es que no solo el Señor nos bendijo haciéndonos compañeros de equipo, porque mi esposo es músico, yo soy parte de la alabanza, una de las voces, sino que también tuve la bendición de casarme con mi mejor amigo. Y sabe, mis relaciones cambiaron. Amo a mis amigas, las poquitas que tengo, pero mi esposo es el primero que lo sabe todo. Mi esposo es ahora el primero que me da consejos. Mi esposo es el que me lleva de la mano cuando me quiero quedar mirando algo que no me hace bien. Mi esposo es, y yo sé que las mujeres de la sala saben de lo que hablo. Y la que no lo sabe, mi hermana, a partir de este momento yo declaro sobre tu vida, sí, Señor, que tendrás un mejor amigo. Amén. Porque mire, los hijos se van a ir, pero tu esposo se va a quedar. Los hijos van a iniciar una nueva vida, una nueva temporada.
Pero escuche bien esto, su esposo es el mismo que la va a mirar cuando usted se despierta toda hermosa a la mañana. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Vamos juntos, el tercer punto de esta noche, a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y usted va a decir, otra vez la burra al trigo, pero no, mi hermana, porque hay algo distinto en esta palabra. Empieza diciendo, Primera de Pedro 3, 1 y 2. Leemos juntos. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y si bien la semana pasada, la reunión pasada que fue hace 15 días, hablamos acerca de que la mujer sujeta al esposo porque es como Cristo la iglesia, bueno, ya lo leímos en Efesios. La reunión pasada, si usted no la vio, la puede ver, está en la página oficial, en YouTube y en Facebook de Pastor Jiménez Oficial. Pero mire, aquí hay una clave, dice, está sujetas a vuestros maridos, para que también los que no conocen, los que no creen a la palabra. 2 puntos. Si usted se casó con una persona sin conocer a Dios, ninguno de los dos, bueno, perfecto. Como decía mi esposo, la mujer es la primera que siempre se acerca al Señor. El 80%, digo un poquito menos porque ahora hay más hombres, gracias al Señor, pero un 70% de nuestra congregación son mujeres, ¿sí o no? Amén. Entonces vemos que las mujeres llegan primero y ya venían casadas con el Gordi. Pero mire una cosa, si usted está en el camino de Dios, ya conoce a Jesús y usted se casó con un incrédulo, Lola, usted va a tener que caminar en una conducta intachable. Usted va a tener que caminar como Dios espera que camine. Mire, como yo lo decía recién, el matrimonio es una cuestión de acuerdo. Usted cuando se casó, cuando inició todo, estuvo de acuerdo, ¿sí o no? Y era todo muy lindo porque los comienzos son muy lindos. Pero en toda historia siempre hay algún nudo, ¿sí o no? Y luego hay un desenlace, pero para el desenlace falta mucho. Amén. Y entonces los nudos se ponen un poco difíciles. Y la introducción ya no parece de colores. Dijimos, ¿para qué empezamos? Pero mi hermano, cuando uno se casa, lo hace hasta el final, ¿sí o no? Amén. Te pregunta el sacerdote, el pastor, hasta que la muerte los separe. Yo quería que me lo pregunten, sí, que sí. Mire qué fuerte es esta parte de la revelación. Y es que nosotras tenemos que poder ganarlos, no con nuestras palabras, sino con nuestra conducta. Por eso digo, mi esposo me estaba ganando la prédica. Yo decía, que se calle, que se calle. Porque así como lo decía como sacerdote para los hijos, nosotras tenemos que tener una conducta razonable de hijas de Dios para aquellos hombres que no están en Dios. Si usted vino sola hoy, diga por ahora. Mire, mi parte es hablarle a las mujeres. Como yo lo decía al comienzo, el 80% de las mujeres es más flexible que los hombres. Y no solamente en la anatomía, en las tareas, multitarea, multitag se les dice. No para un minuto. Y cuando está quieta, ayer mi esposo me venía hablando en el colectivo y yo en un momento le miro y le digo, Sara. Y él me miró y abrió los ojos y yo dije, perdón, estaba pensando en la prédica. Porque yo venía pensando, hablábamos de otra cosa que nada que ver, y yo venía pensando en la prédica, venía pensando en la reunión de hoy. Y mire, yo quería encontrar un personaje, quería encontrar a alguien, pero mire mi hermana, usted puede mirar la palabra, usted puede buscar, hay mujeres tremendas, hay mujeres como Ruth, que su nombre se define como amiga porque fue fiel aún cuando lo había perdido todo. Usted puede encontrar una Ana que oró y oró y oró y tenía una Penina al lado que la limitaba, que la maldecía, que la tenía por la tierra. Usted puede encontrar que Ana oró y esperó en el Señor
Señor y recibió el milagro que tanto estaba esperando. Usted puede encontrar una Sara que aun cuando su marido no era buen sacerdote y la hacía pasar como su hermana, aceptaba todo. Usted puede encontrar muchas historias en la palabra, pero usted y yo estamos escribiendo nuestra historia de aquí en adelante. Yo seré la que marque la historia de mis hijos. Amén, Yo seré aleluya. la que marque la historia de Señor. mis generaciones. Y quizás, Jesús. mi hermana, no van a escribir un libro de usted en la Biblia, pero el libro de Hechos está abierto. Vamos a seguir escribiendo hazañas que hicimos ese día que tu fe no decayó, ese día que todo parecía caerse, pero fuiste flexible y pudiste sostener a tu familia. Ese día cuando todo el mundo había renunciado, pero seguiste orando. Ese día cuando ya tus fuerzas no daban más, pero como David pudiste rendirte a Dios una vez más. Mire, nosotras, nuestra conducta de ayuda idónea, cuando nosotros cumplimos con estas 3 metas, mi hermana, podemos obtener lo que necesitamos del cielo. Y yo venía escuchando una de las prédicas de Tobar de estos días, que lo tuvimos aquí en Argentina, del apóstol Luis Tobar, que habló acerca del discernimiento. Mire, cuando usted tiene temor de Dios, cuando usted lo busca, cuando usted, mi hermana, tiene una conducta correcta, cuando usted es sabia y espera en la sabiduría de Dios, espera en el tiempo de Dios, mi hermana, usted está lista para recibir el discernimiento de lo que Dios quiere hacer con usted. La palabra cuenta, no hace falta que lo busque, en Jueces 4, desde el 4 al 16, la historia de Débora, que fue una de las jueces. Y yo lo busqué hoy, mire, me volví loca porque yo decía, yo lo leí en algún momento. Y yo había leído que ella le tiene que dar una palabra a un jefe de ejército, a Barak. Y yo estaba segura de que había leído que ella le decía, Dios no te lo dijo. Y lo busqué y me aparecía una historia. Y la leía, pero yo decía, no está acá. Y la leía por arriba porque estaba ahí en mi nariz. Y dice que ella le dice, tenés que subir, tenés que hacer esto, tenés que juntar al ejército, tenés que hacer lo que te estoy pidiendo. ¿No te lo dijo Dios? Mire, mi hermana, el Señor quiere que tú tengas la sabiduría, el discernimiento de Débora para poder llevar a tu esposo incrédulo a los pies de Cristo. Aún para, como Abigail, poder bendecir al esposo que estaba portándose mal, que estaba maldiciendo a David, que casi termina muerto, y frenar una matanza. Nosotras tenemos el poder para hacer lo que el diablo no espera. Y esta palabra de Débora cuenta que luego de todo eso, no solamente le dio la victoria, pero sí Débora le dijo, igual yo voy a ir con vos, vas a tener la victoria, pero la victoria la va a tener una mujer. La muerte de tu enemigo va a ser a manos de una mujer. Y sabe, esa mujer tuvo el discernimiento de cómo hacerlo. Levante su mano y diga conmigo, recibo discernimiento. Recibo discernimiento. Mi hermana, usted y yo lo recibiremos. Y eso es lo que necesitamos ser, de ayuda idónea, flexibles. Dios me dijo a principio de este año, porque no sabe, yo me sentí frustrada. Armé una guía entera, mi hermana, una guía entera del cómo, del cuándo, de los equipos. Dividí la gente, saqué. No pasó ni una semana que uno de los líderes se fue de la iglesia. No pasó ni 10 días más que otro de los músicos abandonó todo. No porque el trabajo, no porque... Y yo tenía toda mi lista del año. Había dividido todo, había organizado. Y sabe que sentía que mi corazón se rompía. Y Dios me decía, Barbie, podés hacerlo a tu manera. Podés seguir haciendo listitas. Podés seguir organizándote. Pero si lo haces en tu velocidad, vas a seguir fracasando. Si lo haces como a vos se te ocurre, si lo haces con tus planes, si no lo haces a mi manera, vas a seguir fracasando. Mujeres, hoy la ayuda idónea que usted y yo podemos ser para nuestros esposos, la ayuda idónea que podemos ser para nuestros hijos, ¿sabe? Está determinada en cuán flexibles somos.
Y somos flexibles cuando a pesar de lo que estamos viendo, no nos bendice. Hace unos meses me llegaba un mensaje de una mujer que por años oró por su esposo. Y me llegaba, ni siquiera ella me lo mandó, creo que uno de sus hijos nos contó que había tenido un problema. Y sabe, cuando yo vi esa foto, ¿sabe qué me impactó el espíritu? De decir, diablo, estás vencido. Pero esa mujer, mi hermano, va a tener que aprender a ser más flexible de lo que es. Va a tener que aprender que no necesitas ser una barra de hierro, necesitas ser de plástico. Necesitas a veces poder, bueno, así entro. Entrar, vas a ser la voz de Dios en el desierto para tu familia. Aleluya. Pero tendrás que ser flexible. Sí, mire, la palabra de Dios del día de hoy se trata de ser ayuda idónea. Sí, vas a tener que tener una postura de sabiduría. Tendrás que tener una postura de temor y de reverencia a Dios. Pero lo más importante, mujer de Dios, esposa, mamá, tendrás que ser flexible. Tendrás que serlo. Tendrás que seguir teniendo fe. Y si se te agotó la fe, Señor, auméntame fe. Estaba el milagro, estaba Cristo ahí adelante, pero tuvo valor, porque aunque yo no tuviera fe no se lo hubiese dicho, Y él le dijo, pero Señor, yo tengo poca fe, aumenta mi fe. Yo quiero ver los milagros en mi familia. Yo quiero ver el trabajo que estaba esperando. Yo quiero ver que mis hijos se conviertan, pero aumenta mi fe porque ya me cansé. Porque soy de carne y hueso, porque ya peleé la buena batalla, porque ya no sé cómo seguir hablándoles, porque ya escribí una y otra vez mi guía del año, porque ya lo intenté a mi forma, porque ya me obsesioné y quise hacerlo a mi manera. Y cuando en el principio del año yo estaba toda así con el corazón roto, porque aunque uno esté casado y bendecido, cuando algo no te sale te frustras como con el corazón roto. Y yo estaba mirando el ministerio de alabanza y diciendo, hablo con la pastora y me voy. Y no solamente lo pensé, fui y le dije, me voy, limpio la iglesia. Total, estoy sirviendo a Dios igual. Y la pastora me dijo, estás muy viva, te tenés que morir. ¿Te duele? Estás muy viva. Y mire, después de ese día, mi esposo también un día me dijo, no podés hacer plan tras plan, tras plan, tras plan, tras plan, porque son tus planes y tus planes son limitados. Con mucho respeto, voltea a la mujer que tiene cerca y dígale, estás limitada. Estás limitada. Es verdad. Pero ¿sabe? Algo que aprendimos en esta noche es que ya mis límites están vencidos, porque yo porto al Espíritu Santo, y a donde yo no pueda llegar, el Espíritu Santo sí va a llegar. Aleluya. Y lo que yo no pueda conseguir, el Espíritu Santo me lo va a dar. Y yo voy a ser la ayuda idónea para mi esposo. Aleluya. Y yo voy a ser la ayuda idónea para mis hijos. Y yo voy a lograr conquistar esas tierras que parecen inconquistables. Mire, quiero ir terminando. La palabra que mi esposo compartió, que tenía que ver con el sacerdocio, me impactó porque en una parte tiene que ver con el gobierno. Levante su mano y diga gobierno. Gobierno. Y sabe, el gobierno no se trata sobre quién tiene el cinto mejor puesto, quién grita más fuerte. ¿Sabe quién gobierna mejor? El que sabe sujetar su propia carne. Amén. El que sabe callarse aún cuando tenés todo para decir. Amén. Mire, el día de hoy yo tenía como 72 mensajes para contestar. Y llega un mensaje de mi... Estaba escribiendo aparte. Taca, 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 no sabe qué rápido que escribía. Y me llega un mensaje. ¿Vio que el celular le aparece arriba? Yo dije, ¿por qué lo tengo activado? Lo de arriba lo hubiese mandado igual. Y me llega un mensaje y me dice mi esposo, lee y no contestes. Y yo... Pero sabe, yo dije, me tengo que sujetar. Y me sujeté. Después estuve como un poquito... Aleluya, gloria al Dios. Me tuve que ir al búnker, me revolqué por todo el búnker. Pero, ¿sabe qué importante es poder contar con nuestro compañero? Nuestra perspectiva, mujeres, es de flexibles.
somos superheroínas. Y no soy madre todavía, porque ahí voy a ser descontrolada. Si ahora me obsesiono, imagínense con hijos. Pero ahora que estoy en esta etapa me doy cuenta que puedo hacer todo lo que Él no puede. Pero a veces Él puede hacer lo que yo no pueda. Y Él logra que yo me calle cuando yo quiero hablar. Él logra que yo frene cuando quiero ir como una topadora. Y ¿sabe? Cuando terminó ese momento de sacudón de hoy, yo estaba sentada en el búnker terminando de ponerle detalles a la palabra y yo decía, con razón me casé con Hugo. Porque hay días, mi hermano, que uno quizás me pasa, no sé si a todas las mujeres les pasa, lo cuento porque tal vez son mis jóvenes 8 meses de casada, pero que hay días que me despierto y lo miro y digo, dale, me casé con Hugo, qué flash, porque yo estoy enamorada un tiempo largo de él, no me daba bola. Y a veces me despierto y tengo esa sensación, y sabe, estoy medio dormida porque a la mañana soy un queso, me despierto dormida, pero después me empiezan a invadir esos recuerdos de cómo Dios fue haciendo su voluntad y fue tejiendo. Y eso mismo, mi hermano, viene para nosotros en este tiempo. Amén. Viene la voluntad perfecta de Dios, Sí, viene Señor. el tiempo de cumplimiento En nombre de perfecto. Jesús.